Buenas noches. Pues sí, como les decía, hoy vamos a ver el cuestionario de liberación que está en el marco del tema número 5. Es un cuestionario de diagnóstico para la liberación espiritual que está aquí en nuestro manual. Está en la página 393 y como les encargué, es muy importante que cada uno de ustedes lo haga. Requiere de tiempo, requiere de sentarse a solas con Dios, una meditación. Y quería decirles que este cuestionario, déjenme ver, es un diagnóstico, ¿no? En mi experiencia personal, cuando hemos llegado a ministrar liberación a alguna persona que lo requiere, y con objeto de agilizar, optimizar la liberación, porque hay liberaciones que si no se llevan con la ayuda del Señor, con una metodología, con un poquito de experiencia, pueden tardar horas y horas y hasta incluso varias sesiones. Entonces les aplico un cuestionario de liberación que me permite tener un diagnóstico. Esto es muy importante. Los médicos hacen un diagnóstico y nosotros somos médicos de almas en este sentido. La persona que va a orar por otra en liberación es un médico de almas, ¿no? Entonces, necesito un diagnóstico, un saber qué voy a orar. El discernimiento de espíritus, por supuesto, es importantísimo, pero el cuestionario es una herramienta que nos va a dar resultados para un estudio, una evaluación, un análisis de la vida espiritual de la persona, ¿no? Entonces, hay que ver cómo está la persona. Y les decía la vez anterior, nos decía Rafael, que el pecado, pues sí, nos da pena decirlo, ¿no? A veces hasta nos da pena decírselo al Señor, que todo lo sabe, ¿no? Ahora imagínense decírselo a una persona, pero es necesario orar específicamente. Ya vimos el proceso de liberación, desde el reconocimiento hasta la renuncia y luego la liberación. Algo importante del cuestionario, amados, muy importante, es que es confidencial. Es estrictamente confidencial. Una persona que va a aplicar el documento es totalmente confidencial, ¿verdad? Es un pastor o un ministro de liberación que va a tenerlo archivado. Yo aprendí de uno de mis maestros de la iglesia bautista, un reverendo extraordinario, eh, hermano Cortés. Fue una de las clases que íbamos al seminario ya. Nos decía, ¿saben? Hay veces que uno como pastor tiene que guardar secretos y guardarlos hasta la muerte, llevárselos, cosas que uno va entendiendo en las ministraciones, etcétera. Y claro que tenía toda la razón, ¿no? Toda la razón. Vean ustedes qué importante es que sea confidencial, ¿no? Ahí está el cuestionario. No puede ser copiado para la venta, no se puede vender. Se puede reproducir para el asunto de liberación, pero no para venta, ¿no? Cuidado. Hay personas que cobran por liberación, ¿eh? Pues están mal, ¿eh? Están mal. O sea, realmente eh, hacer de la liberación un negocio es algo que, cuidado, van a tener que dar cuentas al Señor, ¿no? Los brujos, los chamanes lo hacen, pero también he entendido que hay ministros del Evangelio que llegan
hacer. Pero nada de eso. El cuestionario se puede copiar, fotocopiar, ustedes lo pueden fotocopiar. Incluso si van a ejercer el ministerio, me lo pueden pedir para que se los den una letra más grande. Lo puse muy pequeño en el manual para que puedan tener ahí. Pero ya quedó claro, eso debe quedar muy claro, hermanos, que es confidencial. Y ahí está, es un material modificado, se dan los créditos, se ha usado con permiso, pero también tiene algunas cosas que le hemos ido agregando, le hemos ido modificando, ¿no? El cuestionario es un test que tiene categorías de la vida, experiencias. De ese cuestionario tú puedes hacer una biografía de la persona que va a ser liberada. Ese cuestionario te va a llevar a la vida de la persona. Es una excelente herramienta para poder orar y charlar con la persona. El cuestionario es estrictamente confidencial, como esta canción de los redimidos, ¿no? Dice, me da pena y vergüenza, ¿no? El asunto es que mucha gente le da pena y vergüenza confesar de viva voz su pecado o sus problemas personales, ¿no? Y encargarles la resolución de un cuestionario en casa, sentados a solas, lo van contestando con calma, trayendo recuerdos, va a traer traumas, experiencias espirituales que han vivido y plasmarlas en el papel, los van a desinhibir de toda timidez. ¿Sí me explico? Espero que me estén entendiendo y que ustedes también, como parte de este curso, hagan su cuestionario para irlo conociendo y conociéndose a sí mismos. Bueno, vamos a ver que el cuestionario primero van los nombres, ¿no? Los que yo tengo, algunos en archivo, pues ahí los tengo, ¿verdad? Nombre, edad, nombre del cónyuge, si está casado, a qué se dedica, usted debe de saber con quién está tratando, si es soltero, casado, divorciado, vuelto a casar, unión libre, ¿no? Todo esto influye. Y la primera parte del cuestionario, si usted lo nota, ¿cuáles son sus antecedentes eclesiales? ¿Por qué? Porque la persona ha llegado a una iglesia, ha llegado ahí delante de un ministro, de un pastor o de un eh, intercesor, ¿no? Y usted debe de saber sus antecedentes eclesiales. ¿Hasta ahí vamos bien? Por ejemplo, vamos a ver cuál es su iglesia, de dónde viene. A veces vienen de otra iglesia. ¿Quién es su pastor? ¿No? ¿En qué servicio ha estado usted? ¿Cómo fue su conversión, hermano? ¿Cómo conoció a Cristo, no? ¿Ha sido bautizado? ¿Lo bautizaron de niño ahí? ¿Se bautizó cuando se convirtió a Cristo, sí o no? Si ustedes ven, las preguntas son de una sola opción o opción múltiple, según, y viene una pregunta clave: ¿quién es Jesucristo para usted? Ahí te vas a dar cuenta cómo es su relación con el Señor. ¿Qué significa su sangre en el Calvario? Hay personas que dicen Jesucristo, pues, es el Hijo de Dios, o Jesucristo es el Salvador, o es el Señor, pero no te dicen nada de su relación personal. Hay otras personas que dicen, es mi todo, mi todo, pero ¿qué significa tu todo, no? Entonces, vienen preguntas relacionadas. ¿Es el arrepentimiento parte de su vida? ¿Cómo es su vida de oración? ¿Usted ora? Ahora, ¿está seguro de su salvación o no? ¿Verdad? ¿A dónde va a ir usted después de esta vida, no? Preguntas como, ¿tiene usted problemas con la incredulidad, no? ¿Está satisfecho cómo camina con Cristo, verdad? ¿Cuál es el motivo de su liberación? Entonces vean ustedes ya esto
le va a usted dando mayor conocimiento de la persona, ¿verdad? Hasta ahí vamos bien, espero que sí. Luego vienen preguntas que las estoy poniendo por categorías. La primera categoría es la vida familiar, es muy importante. ¿De qué familia proviene? La segunda es la mentalidad. ¿Cómo piensa? ¿Cómo son sus pensamientos? Dice la Biblia, como son los pensamientos del hombre, tal cual es el hombre, ¿no? Su espiritualidad, su sexualidad es muy importante. Las adicciones, si tiene alguna adicción o no. La genealogía. ¿Cómo está la salud? Vean ustedes, son las 7 categorías y al final hay preguntas de personalidad. Todo esto nos va a ayudar. Voy a dar algunos ejemplos de qué es lo que me refiero. Aquí tengo el manual, déjenme ponerlo más a la vista. Dice, vida familiar, ¿no? O sea, ¿cómo fue su relación con sus padres? Buena, mala, indiferente. ¿Tuvo problemas con su papá? ¿Tuvo problemas con su mamá? Sí, no. ¿Es usted un hijo deseado? Esto es muy importante. Muchos no saben, nunca le han ido. Vayan y pregúntenle a su mamá, oye mamá, cuando me engendraste, me desearon, querían que yo viniera, ¿no? Fue un niño planeado, bueno, fue el sexo correcto, o sea, papá quería niño a la fuerza y nació niña, ¿no? Entonces, todo esto empieza a generar algunos problemas, eh, quizá no de liberación, pero sí de sanidad interior. Este cuestionario se usa también para sanidad interior. Fue un niño planeado. Algunos son adoptados. No, pues es que a mí mi tía me regalaron con mi tía y se volvió mi mamá, mi tía, ¿no? O mi abuelita es la que se encargó, ¿no? Entonces, si fue adoptado, ¿sabe usted de sus padres biológicos? Yo trabajé en el DIF y hay niños que son adoptados y muchas veces no se sabe cómo fueron sus padres biológicos. Y ahí puede haber cadenas de genealogía y hay que tratar, ¿no? Eh, por ejemplo, en el embarazo, ¿sufrió su madre algún trauma? Su madre tomaba alcohol, consumía cocaína. Hay cosas, hay madres que lo han hecho, ¿no? Tuvo intento de aborto, cómo fue su alumbramiento, fue un parto difícil, todo eso queda y deja huella en la vida del ser humano, aunque usted no lo crea, aunque usted diga, pues yo ni me acuerdo, ¿verdad? Recibió afecto en el parto cuando llegó, le dieron un abrazo, un beso, fue amamantado por su madre, ¿no? Y luego viene de los hermanos, o sea, algunos datos básicos. No, pues soy el séptimo de la familia, ni caso me hicieron, ¿no? O fui el primero y tenía yo que cuidar de los demás y era yo el responsable, ¿no? Entonces, todo esto va en relación a la familia, ¿sí? Si tiene hermanastros y, ¿no? Y luego viene una situación, un poquito de personalidad. ¿Cuál es su imagen de usted, no? ¿Cómo se siente? ¿Tiene una baja imagen? ¿Se siente inferior o se siente superior? ¿Verdad? Entonces, aquí vienen todos estos temas, ¿no? Vamos a ver la siguiente parte, que es la mentalidad. Hay una correlación entre las categorías, ¿eh? Como que se van eslabonando, ¿no? Sí, se van eslabonando. ¿Tienes promesas no cumplidas de tus papás? ¿Te afectaron algunas promesas? Todo eso, ¿verdad? ¿Viene usted de una familia orgullosa? ¿Son orgullosos? No, pues sí, yo soy de los Sánchez de Peralvillo, los meros Sánchez de allá, ¿no?
Entonces, todo eso hay que irlo viendo, ¿no? Luego vamos a la mentalidad. Las preguntas de mentalidad son muy profundas, ¿verdad? ¿Se frustra usted? ¿Es usted una persona ansiosa, preocupada? ¿Es depresivo, no? Sus padres, algunos sufrió depresión, problemas, ¿no? Algunos han estado hospitalizados varios meses. Algunos han entrado a psiquiátricos y les han puesto electrochoques o han tomado medicinas para la cabeza mucho tiempo. Algunos hipnotizados, ¿no? Usted fue hipnotizado. ¿Cómo fue su educación? ¿Tiene una educación universitaria? ¿Tiene una educación de primaria? ¿O no sabe leer? No sé. ¿Cuál es su mentalidad, no? Vienen luego una serie de preguntas que dice ahí, circúlelas, ¿no? A veces tengo apatía, confusión, dudas, alergias, enfermedades, burla. Luego viene algunas cosas que lo llevan a pensar que si tiene usted vestiduras, objetos religiosos relacionados con algún culto sectario religioso, por ejemplo, los que fueron masones guardan su baberito, los que fueron católicos y fueron, ¿cómo se llaman? Mayordomos, pues ahí tienen también sus cosas, ¿no? Seguimos con la mentalidad, si tiene fantasías despierto, si tiene insomnio, ¿no? Entonces todo eso le va dando un cuadro de la mentalidad para orar. Si tiene insomnio, pues Señor, ayúdalo a vencer el insomnio, dale un descanso, le da a usted versículos, en paz me acostaré, así mismo dormiré, que se los aprenda de memoria. Suicidio, ¿ha deseado morir alguna vez? No, sí, una vez dije, ya me quiero morir, ¿verdad? Lo ha dicho en voz alta, se ha atado con su boca, ¿no? Temores, ¿se acuerdan que vimos las clases pasadas con el pastor Rafael? La cuestión de temores, temores prolongados, pues al fracaso, a la ineptitud, a la oscuridad, a la violación, al futuro, temor a los hombres, a hablar en público, temor a las iglesias católicas, temor a divorciarse, temor a los perros. Nada más ven un perro y ay, les da miedo. Temor a volar en avión. Hay personas que no se suben a un avión, pero ni pagándoles, man. ¿Sí? En fin, todo esto a las alturas, temores a las arañas, a las serpientes. Bueno, hasta ahí vamos bien. Vamos a la categoría C de espiritualidad. Aquí entramos ya en cosas más profundas. Por ejemplo, empieza con la pregunta, ¿ha hecho usted alguna vez un pacto con el diablo? Hay personas que lo han hecho. Hoy día en internet pues ya es más frecuente. Ahora, ¿fue un pacto de sangre? ¿Cuándo fue? ¿Cómo fue? ¿Cuándo? ¿Por qué lo hizo? ¿Está usted dispuesto a renunciar a ese pacto? ¿No? ¿Prometiste algo en este contrato? Algunos prometen, te voy a dar a alguien de mi descendencia, ¿verdad? Todas esas cosas. Ahí están, ¿verdad? Luego, en espiritualidad seguimos. ¿Sabe usted si alguien ha levantado una maldición sobre usted o su familia? ¿Quién lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿No? Luego viene la situación de, no solo de la persona, sino de los padres, abuelos o familiares cercanos. Si fueron masones, gnósticos, ciencia cristiana, testigos de Jehová, gurús, teosofía, catolicismo del fanático, ¿no? La magia blanca, la magia negra, el satanismo, el islam, la nueva era, ¿no? Todo eso lo circulan ahí en su cuestionario. No, pues sí, mi abuelo era mormón, ¿no?
Entonces, ¿sabe usted si alguien de su familia ha participado? O llegamos otra. Usted en espiritualidad seguimos. Ha participado en adivinaciones, en la tabla Ouija, en levitación, se ha levantado, o en el horóscopo. Usted era fanático del horóscopo o todavía lo es. ¿Ha tenido un espíritu guía? Oye una voz espiritual que lo va guiando, qué hacer. Ha ido a sesiones de espiritismo. Ha hecho cartas de tarot. eh, ha sido un curandero. Ha practicado la hipnosis. Tiene amuletos, usa amuletos. Artes marciales, ¿no? Eh, todo este tipo de cosas. ¿Tiene usted libros, revistas esotéricos? Le van a dar todas estas contestaciones sobre su espiritualidad. ¿Ha visitado a la bruja? Eh, Oiga, ¿se escuchan ruidos en su casa? ¿Se escuchan golpes en las paredes? ¿Ve sombras que en su casa? ¿Tiene agüitas de esas que venden en el ocultismo o aguas benditas de las 7 casas, ¿no? Todo de lo del internet, ¿no? Ha jugado calabozos, dragones, ha participado en meditación trascendental con el gurú, desea usted mantras, ¿no? Todo eso viene. ¿Ha ido a templos paganos? ¿Se metió alguna vez en un viaje turístico y se metió usted al templo del Gran Buda? ¿No? Clases de yoga. Vean ustedes cuántas cosas están en este cuestionario, por eso tarda, pero es importante hacerlo, ¿no? En su casa, ¿qué tiene? ¿Tiene símbolos de ídolos, adoración, espíritus? No, pues que tienen tótems, que se lo trajeron de Canadá en un viaje, o una escultura china, o es más, es muy frecuente que tengan esculturas aztecas, esculturas mayas, otomís, talismanes, ¿no? A veces tienen la sábila amarrada con cordones a la entrada de su casa. A veces, bueno, usted debe de preguntar, ¿es usted fanático del rock pesado, del rock metal, ¿no? Le gustan las cumbias y nada más las oye y empieza a tararear. Entonces, o le gustan los boleros, esos trágicos, tristes, de vino, de decepción amorosa, ¿verdad? De engaño. Toda esa espiritualidad, mentalidad, se van viendo. Hay personas que tienen premoniciones, ¿verdad? Que a veces incluso se cumplen o tienen el famoso déjà vu. El déjà vu es cuando dicen, yo ya he estado en este lugar, yo ya conozco este lugar, no sé, nunca he venido, pero ya he estado aquí, ¿no? Visión psíquica. O tienen telepatía, practicaron telepatía ahí con el primo, la prima, y hicieron sus experimentos. Vudú, ¿no? La magia, adoraron a la Santa Muerte, ¿no? Hay videntes, profecías de videntes chamánicos, ¿no? ¿Tiene tatuajes? A ver, enséñame tu tatuaje. No, porque se va a espantar, está re feo el dragón. Bueno, usted tiene que ir preguntando, ¿verdad? Porque a veces no te dicen, aquí tengo el tatuaje, ¿no? Bueno, vamos a la parte de la categoría D. Espero que estén entendiendo cada una de las categorías que vienen en este cuestionario, que también es para sanidad interior, ¿eh? La categoría D es de sexualidad, ¿no? ¿Cómo anda la sexualidad, ¿no? Entrada, la primera pregunta. ¿Tiene pensamientos lujuriosos? ¿Sí o no? ¿De qué clase, no?
explique, ¿no? Hay evidencias de lujuria de sus padres, sus abuelos. No, pues sí, mi abuelita era prostituta o tuvo 5 maridos, ¿verdad? Y el que ahora tiene no es su marido. Bueno, cosas de esas, ¿no? Todo sí sucede. ¿Tiene parientes mujeriegos? No, mi abuelito era tremendo. Le llamaban don Juan Tenorio, ¿no? Juan Camaney, ¿no? Entonces, todo eso, la sexualidad, va relacionado también con genealogía. Otra pregunta, ¿se masturba con frecuencia? ¿Sí o no? ¿Cuándo? ¿A menudo? ¿Por qué? ¿Es un problema compulsivo? Vamos, ¿fue agredido sexualmente cuando era niño o adolescente? Estas preguntas son muy importantes. ¿Quién lo hizo? ¿Por qué lo hice? Explique, ¿no? ¿Hubo tocamientos en sus partes sexuales? ¿La tocaban en los juegos los primitos? ¿O hubo un adulto que llegó a tocarle? ¿No? ¿O fue violado? ¿Fue violada? Es decir, ¿hubo ya penetración tipo coito? ¿Por quién? ¿No? Entonces, vean ustedes, en sexualidad se va entrando, ¿fue más de una vez? ¿No? ¿Ha participado de incesto con alguien de la familia? ¿Cuánto tiempo? Los hombres. ¿Ha agredido o violado a alguien? Y pues hasta ponga ahí los nombres, ¿no? Es confidencial, pero tiene que haber una renuncia, recuerde. Mujeres, ¿fue violada? ¿Sí? ¿No? ¿Quién la violó? Fornicación. Para los solteros, ¿ha cometido fornicación? ¿Con cuántos compañeros, con cuántas compañeras? Incluso aquí se ve unos nombres, prostitutas, ¿cuántas prostitutas? ¿Adulterio alguna vez? Como cónyuge casado. Actualmente, hoy, en este cuestionario, ¿usted tiene una relación sexual ilícita? ¿No? ¿Está dispuesto a dejarla, sí o no? ¿Ha tenido deseos homosexuales? ¿Lesbiánicos? ¿Lésbicos? ¿Todavía los tienen? ¿Los tiene ahora? ¿Qué experiencias tuvo, no? ¿Con quién? ¿Cuándo? Luego a las mujeres, ¿no? Si son casadas. ¿Es usted frígida? Luego hay preguntas que son reales, ¿no? ¿Ha tenido fantasías sexuales con un animal? ¿Ha tenido bestialidad? Como decíamos, otra vez. ¿Ha visto usted pornografía en el internet? ¿Cómo llegó a involucrarse? ¿Cómo entró? ¿Es todavía un problema la pornografía en el internet? ¿La mira? ¿O películas o revistas? ¿Tiene sus revistas? ¿No? ¿Videos? ¿Tiene sus videos? ¿Los ve a escondidas? ¿Ha ido a espectáculos sexuales en vivo? ¿Ahí ha ido al tubo? A los vodeviles, ¿no? Y luego va entrando en cosas más profundas. ¿Ha participado en el sexo oral, en el sexo anal? Mujeres, ¿se ha practicado aborto? Hombres, ¿usted ha inducido el aborto a alguna de esas, su mujer? ¿No? ¿Usted indujo a la madre a abortar? Y luego viene 15. ¿Lo han asediado deseos de sexo con niños? ¿La pedofilia? ¿Lo ha llegado a hacer? ¿Lo ha llegado a tener sexo o tocamientos con niños? ¿No? Luego hay preguntas como, ¿ha tenido alguna estimulación interna o clímax fuera de control, especialmente de noche? Y ya se habla aquí de los
espíritus, los íncubos o los súcubos, ¿no? Ha ido a salas de masajes, ha usado instrumentos sexuales para satisfacerse. En las sex shops famosas venden toda clase de instrumentos. Ha practicado el sadomasoquismo, o sea, el sexo con golpes, con dolor, ¿no? Y luego vienen, bueno, ya, ¿cómo es su relación actual con su cónyuge, ¿no? ¿Cómo considera su sexualidad? Vean ustedes, la categoría de sexualidad tiene preguntas muy reales, claras, fuertes, pero ahí están, ¿no? Luego pasamos a la categoría F, las adicciones, ¿no? Hasta usted sepa, ¿hay algún miembro de su familia adicto? Y ya empieza ahí, ¿verdad? Al alcohol, a los cigarrillos. Usted es adicto a alcohol, cigarrillos, a la comida, a los juegos de azar, al ejercicio compulsivo. Aunque usted no lo crea, hay gente que el gimnasio y toman anabólicos para estar musculosos, ¿no? Derroche de dinero, hay gente que le cae el dinero y se lo va gastando, ¿no? Televisión, horas de televisión, café, toma mucho café, drogas, ¿de cuáles? Alucinógenas, el crack, la marihuana, las pastillas, las toma, ¿no? Entonces, los juramentos esos de dejar de beber, que llevaste a alguien a los vicios, ¿no? Tiene vicios de videojuegos, ¿no? Los usa en el internet. Esto es muy frecuente en las generaciones jóvenes. Bueno, luego vamos a la sección, la categoría G, genealogía. En la genealogía, desde cuál es su país de nacimiento, ¿no? Bueno, pues muchos que están en México, pues, pues somos mexicanos, pero hay gente extranjera que ya trae una genealogía, ¿no? Ha vivido en otros países, ha tenido costumbres de allá, ¿en cuáles? ¿Dónde nació su mamá? ¿Dónde nació su papá? Bueno, pues es que mi papá es alemán nazi, mi mamá es judía, ¿no? Entonces, cosas así raras puede llegar a ver, ¿no? ¿Dónde nacieron sus abuelos, no? Que hay algo en su genealogía, ¿no? Y ya ahí contesta si hay enfermedades, ¿no? Pues todos son diabéticos, todos tienen costumbres, en mi raza todos se divorcian, todo eso, ¿no? Hay que conocerlo. En la parte de salud, en la categoría H de salud, pues si hay enfermedades hereditarias, como cuáles, ¿no? La fibrosis, la anemia, el daltonismo, la diabetes, el cáncer. Hay familias que todas tienen cáncer genealógico, o diabetes, o Alzheimer, ¿no? O cardiovasculares, ¿no? Hemofilias, los hemofílicos, ¿no? Entonces en esto del área de salud, usted contesta su cuestionario, se lo hace contestar, ¿no? Rasgos extraordinarios, ¿no? Algunos son bipolares, hoy están contentos, contentos y al ratito están enojados, enojados o tristes, ¿no? También hay situaciones de esquizofrenia, ¿no? Hay gente que se siente perseguida todo el tiempo o tienen alucinaciones, ¿no? Alucinaciones y no se las truenan así, son mentales, ¿no? También, bueno, si hay síndrome de Down o cosas que
le siguen los accidentes, ¿no? Constantes, ¿no? Entonces, aquí llegamos al punto ya final de personalidad. Seguimos, usted va llenando, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre completo? Bueno, pues ya lo pone ahí. Oye, ¿por qué te pusieron Eduviges? No, pues es que nací en el día de Santa Eduviges. O ¿por qué te pusieron tal nombre, no? Pues es que le gustó a mi papá porque tenía un amigo que jugaba fútbol con él, ¿no? Hay muchos motivos, pero el nombre marca, ¿eh? El nombre marca a la persona. Ahora, cuando dice de la A a la Z, le dice usted a la persona, descríbete algo de ti, ¿no? Y, pues la primera palabra que venga de ti, ¿cómo te describes? Pues alguno pondrá animoso, otro va a poner aburrido, ¿no? Aburrida. O sea, cada quien se va a describir conforme a cómo es. B, pues burro, que todo el tiempo me dijeron que era muy burro, ¿no? Otro puede decir bella, yo soy muy bella. O sea, se va describiendo la C con C de gallina, ¿no? C de casa. Pues, ¿cómo te sientes? ¿Quién eres? No, pues soy una K. ¿No? ¿No? Todo sale, ¿no? Che, no, pues el chino. Pues demonio, ¿no? Cada quien va poniendo lo que quiera, ¿no? Según las letras. Es una situación de cualidad, de personalidad o de defecto de personalidad, ¿no? Vean usted, y aquí en la parte 3 está muy abierta, dice, ¿tiene problemas que no ha descubierto en este cuestionario? ¿Hay algo que usted quiera decir, no? Explíquelo lo más que pueda. Recuerde que el que está administrando, pues debe ser una persona que sepa escuchar y que no se sorprenda, ¿no? Digo, se puede sorprender, pero necesita ser una persona madura, ecuánime, que sepa escuchar. Bueno, amados del Señor, hasta ahí vamos bien. En la parte final del cuestionario, con esto vamos a terminar, es la carta responsiva de liberación voluntaria, asunción de riesgo y acuerdo. Cuando alguien hace el cuestionario y va a entrar a liberación, se recomienda que la llene, ¿no? Dice, yo fulanito de tal, estoy en consideración a que se me permita participar en la administración voluntaria de oración. En esta fecha autorizo al hermano Eligio, ¿verdad? Para que me lleve a cabo el diagnóstico espiritual de liberación de mi persona, ¿no? Entonces ella de puño y letra va a poner en un caso familiar, por ejemplo, pues un hijo, cuyos antecedentes son estos, ¿no? Aquí están los principios bíblicos y dice en una parte, autorizo para mi oración de liberación a Eligio, desligando, dispensando y hago pacto de no demandar tanto yo mismo como renunciante o cualquier otra persona, ¿verdad? Ahí puede poner su esposa Cecilia, sean representantes personales. Bueno, perdón, hermanos, que estoy poniendo el ejemplo, es con la intención de que haya comprensión del por qué. Les voy a decir por qué, miren, yo tuve un maestro
Él era un hermano de la Iglesia Bautista cuando Rosy y yo estudiamos en el Centro Estudiantil Bautista allá en Ciudad Universitaria, México. Él era un maestro buenísimo, el pastor Rafael Pola. Y un día le cayó un caso de liberación. Los bautistas no creen mucho en la liberación, son más tradicionales. Entonces, la persona que liberó, oró, empezó a orar por él empezó a hacer sus modos de liberación, pero la persona que le liberó, ¿no? Era un taxista. Y un día, ese señor del taxi allá en la Ciudad de México tomó una pistola y se metió un tiro en la nuca. Pero dejó una carta póstuma que decía: yo hago responsable al pastor Rafael Pola Vaca de esta situación, porque es una persona que... Bueno, ¿quién escribió la carta? El demonio. El demonio. ¿Sí? Claro. ¿Sí me entiende usted, hermano? Y lo acusó. Entonces, cuando llegaron los detectives, se encuentran el cadáver, encuentran la carta póstuma, el balazo y todo, y aparece el nombre clarito. Y se van sobre el Paz, man, nuestro maestro. Y lo metieron a la cárcel, al bote, man. ¿Sí? Y él tuvo que pasar todo un proceso y decir, pues yo lo único que hice fue orar por este hombre. Estaba enchamucado, pero ¿qué enchamucado ni qué nada? Aquí lo está inculpando usted, ¿no? Sí. ¿Ya ven por qué es necesario hacer esta carta responsiva? Para que la persona que va a entrar en liberación, recuerden que no todos son libres así de buenas a primeras, ¿no? Y ya usted dice, no, pues aquí está su firma, su visto bueno, o que no me demande, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, ahí está el nombre, la firma, la fecha, el lugar, ¿no? Asumo el riesgo. Recuerden que nuestra lucha no es en carne y sangre y que este asunto, pues, el cuestionario es muy importante. Vamos a dejar de grabar para tener una sesión de preguntas y respuestas.